Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este foro, el primer foro que organiza el Movimiento Independiente Estudiantes Secundarios de Chile. En esta ocasión, el tema es educación pública. La educación es lo que sobrevive cuando has olvidado lo que has aprendido, nos decía B.F. Skinner. El día de hoy contamos con grandes referentes del mundo de la educación. Contamos con un panel muy variado de todo el mundo que puede llegar a estudiar el ámbito educativo, y también contamos con un panelista especialmente que viene y que representa parte de nuestro movimiento. Tenemos en primer lugar a Alex Antigüen, estudiante de cuarto medio del Liceo Camilo Enríquez de Temuco. Desde los 14 años participa en la Juventud de Evópolis. Participó también en los Jóvenes IMCA de Temuco el año 2018, fue brigadier de la Cuarta Compañía de Bomberos en el año 2019 y también actualmente es activista del movimiento socioambiental Fridays for Future, siendo delegado regional el año 2019. También participó en el taller de arte de su establecimiento educacional y en el taller literario. En el año 2020 entró a la agrupación Juntos por Chile, a la organización Red Liberal, Horizontal Universitarios, el Centro de Estudios Horizontal, y actualmente es coordinador regional en Secundarios Evópolis. Así también es coordinador macrozonal en el Movimiento Independiente de Estudiantes Secundarios. También contamos con la presencia de don Mario Weissman, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, también miembro del directorio de EPAD S.A. y presidente del directorio de Morpet S.A. Es ingeniero químico de la Universidad de Chile, con un PhD en Ingeniería de la Universidad de Wisconsin. También fue coordinador nacional del Movimiento Ciudadano y presidente de la Fundación Educación 2020, desde 2009 hasta 2019. Así también fue integrante ratificado por el Senado de Chile del Consejo de Alta Dirección Pública para el periodo 2004-2010. Fue también director del Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y director del Centro para la Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de México. También fue miembro del directorio de Codelco y diversas empresas públicas y privadas, y de 1989 a 2005 fue director ejecutivo de Invertec IGT, empresa chilena de consultoría en gestión con clientes nacionales e internacionales. Ha publicado más de 80 artículos y libros, centenares de columnas de prensa y dirigió a más de 200 proyectos de consultoría en temas que incluyen política educativa, planificación estratégica, gestión de la innovación y gestión del sector público. También, siguiendo con los panelistas, contamos con la presencia de Magdalena Vergara, abogada de la Universidad de los Andes, máster en Derecho de la Universidad St. Thomas de Estados Unidos. En 2019 asumió la dirección ejecutiva de Acción Educar. Anteriormente se desempeñaba como investigadora legislativa. Es integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Educación, Abramos las Escuelas 2020-2021, del Consejo de Evaluación de la Nueva Educación Pública y del Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección de la Educación Pública. Además participó de la Mesa Técnica para la Prevención de la Deserción Escolar y en la Mesa de Atracción a las Carreras de Pedagogía. En 2020 fue elegida como una de las 100 jóvenes líderes, reconocimiento otorgado por el Mercurio y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Trabajó en Idea País como directora de formación y luego como directora de estudios. En 2012 fue presidenta del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad de los Andes. Finalmente, pero no menos importante, contamos con la presencia de Mariana Erl, profesora de Historia y licenciada en Educación de la Pontificia Universidad Católica. Entre los años 1994 y 1998 fue diputada de la República y entre el 2000 y el 2003 se desempeñó como ministra de Educación. Es autora de diversas publicaciones, entre ellas Chile en el siglo XX, El camino de España hacia la democracia, Familia y divorcio, razones de una posición y la educación en los gobiernos de la concertación. Desde el 11 de marzo de 2014 se desempeña como consejera regional de Santiago. O sea, se desempeñó como consejera regional de Santiago hasta su renuncia. Actualmente conforma la presidencia de la Fundación Oportunidad, del Consejo Nacional para la Certificación de la Calidad de la Gestión Escolar y de la Fundación Chile. Además forma parte del Consejo de Comunidad Mujer. También es miembro del Comité Internacional de Evaluación PREAL, directora ejecutiva de la Corporación Educacional Aprender, miembro del directorio de la Fundación Belén Educa y del diario digital El Dinamo.
y también, por supuesto, es candidata actualmente a constituyente por el Distrito 11. Mario, Magdalena, Mariana, Alex, sean muy bienvenidos y muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Sí, muy buena invitación. Bueno, para comenzar este foro, que yo creo que a todos nos tiene expectantes acá y a todos nuestros participantes también, me gustaría dirigirme a partir con la primera pregunta y preguntarte, Magdalena, ¿es la educación pública una deuda del Estado para con los chilenos? ¿Por qué? Antes de que pueda responder, me gustaría hacer una aclaración que se me fue. Cada participante va a tener 5 minutos de intervención. Yo voy a levantar la mano cuando quede 1 minuto y ahí puedan ya ir cerrando su intervención. Obviamente, si no le alcanzan los 5 minutos y les queda la idea todavía un poco pendiente, se les va a dar un tiempo para que puedan cerrarla. Pero 5 minutos es el plazo. Así que, Magdalena, por favor. Perfecto, espero estar en el tiempo entonces. Bueno, como decía, muchas gracias por la invitación. Creo que una discusión como esta, y sobre todo que venga de los propios estudiantes, me parece que es muy importante y muy valiosa por lo demás frente a la discusión constitucional en la que estamos y también este clivaje político en el cual nos encontramos hoy día. Respondiendo lo más al grano posible la pregunta, si es que hay una deuda pendiente con la educación pública, yo diría que sí, que hoy día sí tenemos una educación, o sea, una deuda importante, pero quizás por motivos distintos a los que se suelen esgrimir en el debate público. Y creo que, en primer lugar, y acá me hago harta referencia, o me hace mucho sentido en general el diagnóstico que ha hecho Sol Serrano respecto a cómo se ha ido perdiendo un relato o una identidad propia de lo que ha sido la educación pública en nuestro país. En el último tiempo me parece que hemos tenido, y esto, en el fondo, esta falta como de relato, de un horizonte también hacia cuál es el sentido de la educación pública que nosotros queremos, y queremos potenciar. Me parece que había una serie de políticas un tanto tibias o ambivalentes también respecto de cómo ir mejorando la propia educación pública o la educación estatal, si es que la entendemos en ese sentido más propio, para ahí después quizás uno pueda entrar al detalle qué es lo público también. Y esto en distintas situaciones, o sea, si uno mira la educación municipal, y ahora que estamos en esta desmunicipalización, me parece que hizo mucha falta políticas que realmente se hicieran cargo de la falta de gestión por parte de los municipios. Obviamente en todos hay excepciones, pero me parece que era necesario hacernos cargo, bueno, cómo entramos a apoyar efectivamente también ciertas miradas que no fueron capaces de ver efectivamente, bueno, qué es lo que necesitamos para, desde la sala de clases, mejorar la calidad de la educación pública. Y eso pasaba quizás por, como decía, generar políticas de un mejor apoyo, políticas de cómo mejorar la calidad docente, la formación inicial docente, cómo también mirar a la escuela propiamente tal. Cómo hacíamos un cambio desde el punto de vista de lo que estaba ocurriendo en la escuela. Yo creo que especialmente en la educación municipal, lamentablemente, ha habido quizás un dejamiento respecto del rol propio que cumple el colegio respecto de educar a sus estudiantes, de formarlos integralmente, y en cambio se han ido de cierta manera también politizando, han caído en una... y en ese sentido yo creo que ha habido como un cierto abandono. Hoy día no nos hicimos cargo de la cantidad de paros de docentes que han habido, de las marchas, de las tomas por parte de los estudiantes. Yo creo que eso sin duda también va mermando un poco el valor propio que se le da a esas escuelas, y eso hace también que las familias empiecen a escoger otras escuelas. No solamente hay un tema de la falta de brecha, la falta de calidad, o sea, no la falta de brecha, sino las brechas que se han producido, una falta de calidad por parte de los municipios, sino también estos otros aspectos que yo creo que han incidido de forma importante en este quizás dejamiento por parte de la educación pública. Y en eso yo creo que hoy día lo que debemos hacer de forma importante es pensar, bueno, hacia dónde nosotros queremos avanzar, cuál es el sentido de lo público que nosotros queremos dar, cuál es el sello que el Estado le quiere dar a sus propias escuelas, a las escuelas estatales, aquellos municipales, a las de servicios locales. Yo creo que ese sello efectivamente tiene que estar puesto en una identidad de calidad, tiene que ser un sello de calidad a las escuelas del Estado. Y eso es lo que nosotros debiéramos empezar a mirar ahora, no tanto quizás reformas estructurales, sino reformas que se hagan cargo de lo que está ocurriendo hoy día dentro de la sala de clases,
que se hagan cargo del estudiante que acude a la educación pública, qué pasa con ese estudiante más invisibilizado, que requiere más vulnerable, aquellos estudiantes que van a la educación rural, que es la mayor cobertura de la educación pública también. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo en el fondo de esa situación? Que esa es como la gran deuda que tenemos desde la educación pública. Sí, te queda un minuto todavía. Era para avisar un minuto. Así que, si Ok, quieres, lo regalo, dado que si no voy a tomar idea, me voy a tomar más tiempo. sí. Así que, bueno, muchísimas gracias, Magdalena, por tu respuesta, muchas gracias por tu claridad. Don Mario, le digo don Mario por un respeto, me gustaría preguntarle, ¿cree usted que es la educación pública una deuda del Estado para con los chilenos y por qué lo cree? Yo creo que es una tremenda deuda, una gran deuda. Y yo creo que lo que pasó con la educación pública en Chile, que hace un par de décadas atrás tenía el 80% de la matrícula, más o menos, y que fue continuamente cayendo hasta lo que tenemos hoy día, que es el 30 y tantos por ciento de la matrícula, fue la crónica de un deterioro anunciado. Es decir, las políticas públicas que se adoptaron respecto a la educación escolar en Chile produjeron esa caída. No es que haya sido que no se preocuparon, que había malos profesores, no. Se produjo un problema de lo que yo llamo segregación inversa. Se produjeron los guetos de desesperanza aprendida en una gran cantidad de escuelas del Estado. Las más pobres. ¿Por qué? Porque teníamos una política, y en esto a lo mejor me voy a pelear con algunos de las panelistas, teníamos una política que durante un par de décadas, en que había selección académica, había expulsión indiscriminada y había copago. Entonces lo que se produjo fue un lento descreme a la inversa en el cual se fueron hacinando en las escuelas públicas los alumnos con menos recursos, con menos capital cultural, los peores alumnos en muchos casos que no fueron aceptados o que fueron expulsados por las escuelas con copago, y se produjo entonces una especie de guetificación de la educación pública, y me refiero a la educación estatal pública. Más encima se la puso su administración en manos de municipios, en las cuales un tercio a lo mejor de los alcaldes se preocupaba positivamente de su educación, y otros 2/3, y tengo las estadísticas para demostrarlo, otros 2/3 que en realidad les valía, no voy a decir garabatos aquí porque hay mujeres presentes, les valía poco, no les interesaba mucho, ponían de directores de esas escuelas a sus cuñados, a sus compadres políticos. Es decir, con ese conjunto de políticas, el que no haya desaparecido hasta ahora ya es un milagro. Entonces, yo creo que es una situación muy trágica que produjo muchas de las personas que después terminaron en la Plaza de la Dignidad. Los de los guetos de desesperanza, que después, años después, terminaron en la Plaza de la Dignidad, o Plaza Italia, o como la quieran llamarlo nuestros amigos. ¿Ok? Ahora, me declaro con un cierto optimismo, les traigo una lista de 10 cosas que se podrían hacer para mejorar la educación pública, pero no es este el momento del foro como para comentarlas. Pero lo que quiero dejar como muy esclarecido es que esto no fue un proceso casual, no fue un proceso en que hubo la mala suerte de que algunos no se preocuparon. Esto fue un proceso que era muy predecible que pasara lo que fue a pasar. Y por último, no sé cuánto me queda de mis 5 minutos. 2 minutos. Yo sueño con que el país se desegregue en sus escuelas. Sueño con eso, porque es la causa de muchos de nuestros problemas más graves hoy. Y para eso yo quisiera ver en cada barrio de Chile, pobre, rico, clase media, alguna escuela de excelencia en la cual quieran mandar a sus hijos
los más pobres, los más ricos, los mejores alumnos, los peores alumnos, que pueda acoger y recibir de una manera que pueda reintegrar la sociedad nuestra que está tan destrozada. Bueno, hasta ahí lo dejo. Regalo mi minuto también. Regala también su Sintetizar. minuto. Estamos muy Está generosos. muy, ¿no? sí, está muy interesante eso, las 10 propuestas. ¿Eh? Quizás en otra ocasión vamos a poder escucharlas acá desde el MIES. Así que, Bueno, pues después se las he hecho en mi segunda vuelta, ¿o no hay segunda vuelta? obvio, pueden haber las que quiera, don Mario. Mariana, me gustaría dirigirme a ti ahora. Sí. ¿Crees que es la educación pública una deuda? Yo creo que el tema es bien complejo porque, por una parte, nosotros hemos vivido en los últimos 50 años un proceso de masificación de la educación en el sistema escolar muy rápido y que nos, de alguna manera, también pilló al país sin los profesores adecuados. Se produce junto a eso la masificación de los profesores. Y lo que en definitiva nosotros hemos hecho en 50 años, y esto vale para América Latina, y algunos no han terminado el proceso que ha hecho Chile de ampliación de cobertura, los países europeos o países con que nos comparamos lo hicieron en muchos años. Cuando uno piensa, por ejemplo, que en Finlandia la población está alfabetizada a fines del siglo XVII, cuando justamente por el tema protestante, las religiones que creían que la gente podía leer la Biblia, en cambio el mundo católico, los sacerdotes seguían siendo los que concentraban el poder de la lectura y de la transmisión del conocimiento. Yo quiero contarles que cuando yo fui ministra, nosotros no teníamos aún en el ministerio un registro de todos los estudiantes. No existía el RUT de cada estudiante. Entonces no sabíamos bien cuánto era la deserción. Se estaba armando ese registro, empezó a armarse en la gestión anterior. Así que terminamos de armarla probablemente, no sé, tipo 2003, el tener todos los alumnos identificados que estaban en el sistema escolar y poder identificar también los que no estaban. Y el año 2000 nosotros teníamos un 40% de jóvenes que desertaban del sistema escolar. Entonces, yo quiero decir que hay más elementos para juzgar lo que pasó con la educación pública y la educación privada. Más o menos hasta el año 2005 la cobertura fue aumentando. Desde el 2000, y aumentó en los dos niveles, aumentó la educación pública y aumentó la educación privada, pero la educación privada a un ritmo mucho más rápido. Y ya luego vino una baja demográfica y la que se fue desvistiendo fue la educación pública, y la educación privada siguió aumentando y hoy día está más o menos, ya se quedó en cerca de un 40% la educación pública y cerca de un 60% la educación privada, o un poco más. El punto es el siguiente. Yo recuerdo también, perdón que haga estas referencias, pero cuando yo era diputada, la Florida tenía 22 colegios públicos, o 20, no me acuerdo si eran 22 o 26. Y el alcalde tenía un sitio para construir un liceo. Y por mientras empezaba a aumentar la educación privada, porque no había colegios en la Florida. Y entonces yo le decía al alcalde, ¿por qué no creas un liceo ahí? Y el alcalde me decía, ¿cómo? ¿Con qué plata? Si apenas me alcanza la subvención para financiar, como estamos financiando, la educación pública. Creo que en ese periodo se creó un solo colegio público en la Florida,
la zona de María Elena, una zona poniente de la Florida, y en cambio crecieron muchos los colegios privados. Yo creo que la cobertura se ha logrado con la participación del sector privado. Ahora, el punto es, ¿tenía los recursos el Estado para mejorar y aumentar la educación pública? Yo creo que no los tenía. No tenía ni los recursos ni las competencias en ese momento. Ni la decisión política. Es más, yo creo, perdóname Mario, pero yo recuerdo, por ejemplo, todos los programas del ministerio, todos, se dirigían básicamente a la educación pública, porque era la que atendía a los sectores, por ejemplo, el MESE básica, el MESE media, el MESE, todos se dedicaban a el programa en las 900 escuelas, o sea, se ponían más recursos ahí, pero teníamos, o sea, pensemos que el año 90 éramos un país que tenía un ingreso per cápita de $5.000. Entonces era muy difícil, la subvención era 11.000 pesos cuando yo era ministra. Yo no sé a cuánto equivale hoy día, pero hoy día tenemos una subvención mucho mayor que permite, y que yo creo que tenemos una deuda con la educación pública, pero no solo con la educación pública, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo con toda la educación. Muchas gracias, Mariana. Alex, por favor, ¿crees que es la educación pública una deuda del Estado de Chile? Sí, sí, de hecho, por lo mismo, yo imagino que varios de los secundarios que estamos presentes acá, que estábamos en un liceo subvencionado, lo estábamos por gran parte porque si venimos de un liceo público, muchas veces porque no contábamos que podía llegar podríamos llegar a reflejar una real movilidad social, como la que uno esperaría, más allá de la movilidad social, quiere lograr la meta de uno, tipo uno queriendo ser abogado en una de las principales universidades, o una en la que uno quisiera y no la que le alcance, estando en un liceo que tiene un estigma, o en un colegio que tiene un estigma de que en todo momento le dicen que no, es difícil que llegue a tal universidad porque en ese colegio salen muy pocos a una universidad fuera de la ciudad o de la región. Eso muchas veces es desesperanzador, y con solamente ese hecho ya uno puede reflejar como un cierto deterioro en la educación pública o municipal. Yo como estudiante no creo que corresponda dar tantos datos, o sea, en base a lo que voy a exponer será obviamente en base a datos, cifras, pero más allá de las que dieron acá, como estudiante, más allá de los 30 años del retorno de la democracia, ha habido claramente una mayor preocupación por la educación pública desde la focalización del gasto estatal con reformas entre medio de trabas legales y políticas como las que imagino vivió la ministra Marlene Aelwin durante el gobierno de la concertación, con todas las trabas de la constitución en ese tiempo. Pero más allá de eso, hay algo en lo que creo que todos podemos estar de acuerdo, estudiantes y quienes ya llevamos varias generaciones a distancia, que es el relato de historiadores, que concluyen que la escuela chilena siempre ha sido segregadora, elitista, y ha estado usualmente en crisis, y además es castigadora. Algo que para un niño claramente no debe ser un escenario ni siquiera de imaginarse. Han hablado, hay varios temas contemporáneos con los cuales uno puede decir, sí, la educación tiene una deuda, o sea, la educación pública tiene una deuda del Estado con los chilenos, en temas no contemporáneos como lo puede ser el derecho a la educación de infractores de ley, la educación a niños, niñas y jóvenes excluidos del sistema, una efectiva inclusión educativa de estudiantes migrantes, una igualdad de trato para la educación técnica a nivel secundario como en países más avanzados, a diferencia del Chile, ¿no? Pero ya hablando de temas que pasan ahora, que uno mismo puede ver y molestan, pueden ser
siendo temas de fondo, la deuda puede ser traducida en que no podemos manifestar al máximo nuestra libertad para, una vez que salimos del liceo, cuando ese debería ser el motivo de educar, de lo que se enseña en el liceo, el que nos dé la libertad para poder aprovecharla al máximo, poder tener la capacidad para poder de algún modo relacionarnos socialmente iguales, algo que usualmente no se refleja en la realidad, al haber casi un tercio de nuestro país que es analfabeta funcional, como lo hizo notar Mario Weisbrot y de algún modo lo expuso y lo hizo conocido en la discusión pública, que haya una enseñanza ultra estandarizada y poco enfocada en tener un futuro, en el futuro interés del estudiante para su propio proyecto de vida, cualquiera que sea, si es que quiere dedicarse a lo cultural, por ejemplo, es algo muy difícil, no por nada está el estereotipo de que vaya a fracasar si es que eres si es que vaya a ser cineasta, un artista, un bailarín en Chile, algo que claramente debería terminar. Por otro lado, el no tomar en cuenta el impacto social que podemos hacer como secundario desde el lado de la educación ambiental, desde el activismo, algo que sí se encuentra en programas estandarizados como Canadá, que podría sumar de algún modo al promedio o el registro de vida de uno, cuando acá no se toma para nada en cuenta la poca preocupación de nuestra salud mental. No solo ahí, de acuerdo con Mariana, de que no es ese deterioro de la salud mental en la educación pública, ya es algo a nivel de educación básica, media y superior, pero en todas sus dimensiones. Y básicamente eso quisiera exponer como estudiante que puede vivir y tiene a cercanos que viven estos problemas como efecto de la poca preocupación de la educación pública hacia los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Alex. Así que gracias a todos por su respuesta en esta primera pregunta del foro. También quería recordarles que la intervención es de 5 minutos y cuando yo levante la mano es porque les queda 1 minuto para que puedan usarlo y puedan aprovechar bien el tiempo. Así que, Alex, amigo mío, sigo contigo. Eres el primero en esta ronda, en la ronda de la segunda pregunta, y dice así: ¿cómo ha sido el manejo de la educación pública desde el retorno a la democracia? ¿Cuál es la situación actual de esta y qué errores y aciertos crees que se han cometido? Alex, Yo creo que ¿sí? podría repetir, sí, creo que podría repetir el manejo de la educación pública desde el retorno a la democracia. Creo que podría replicar el mismo comentario que hemos dado todos sobre el porqué de la deuda y el motivo del por qué no se justifica. El motivo del por qué explicamos el por qué es una deuda, creo que también podría sumar la poca preocupación por nuestra democracia desde la educación, específicamente de autoridades que han tomado esas decisiones que de algún modo deterioran la democracia, como lo puede ser la poca preocupación o el específicamente querer bajar la filosofía, la educación cívica de las mallas curriculares, como fue el debate hace unos años y menos mal ya no lo es, ya dejó de serlo, pero sigue siendo poco dimensional en todo lo que puede formar la filosofía, la educación pública y otras materias a la formación de un estudiante de educación primaria hasta saliendo de educación secundaria. La educación, el poco involucramiento entre el estudiante con su entorno natural, la educación ambiental, la poca integridad sexual, tomando ahora la mayor manifestación de diferentes géneros más allá de la heteronormalidad. Aquí ya estoy hablando como a nombre propio más allá del MIES, pero es algo que uno ve con gente que conoce y de verdad es frustrante ver cómo aún no podemos conseguir relacionarnos como iguales, el que no todos puedan mostrarse con seguridad frente al público por algo que podría suceder en contra de esa persona. Claro, todo lo que he expuesto ahora en el anterior
La anterior pregunta parece que está basada en varios informes, papers y también otros varios como en salud mental hechos por los propios panelistas que están aquí presentes. Eso quisiera agregar como de la relación pública con el estudiante del orden de la democracia como error. Porque avance, creo que eso que ya todos conocemos de las personas que han sido, el nivel de analfabetización, disculpen, Alfabetización. del nivel de alfabetización que ha ido bajando y todo el rol social que ha No, tenido. o sea, lo que ha ido bajando es la analfabetización. Analfabetización, eso. Problemas de secundario, disculpen, pero Sí. básicamente esos problemas más todo el efecto social claramente que ha ayudado a la sociedad, encuentro como un gran logro en la educación chilena, pero como contra creo que es todo lo que podemos ver en el debate público con la educación. Eso, gracias. Muchas gracias, Alex. Vamos a tener que saber mejor la pronunciación de las palabras antes de meternos a un foro, pero son cosas que pasan. Así que, todos nos confundimos, todos. Sí, a todos nos pasa. Así que, Mariana, la misma pregunta. ¿Cómo crees que ha sido el manejo de la educación pública desde el retorno a la democracia? ¿Cuál es la situación actual de esta y qué errores y aciertos cree que se han cometido? A ver, yo voy a partir por... a ver, el manejo no ha sido fácil, porque yo creo que desde el principio tuvimos dificultades también para modificar el sistema. O sea, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, ustedes saben que se dictó el último día el 10 de marzo de 1990, y el 11 de marzo asumió el primer presidente de la democracia. Y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, por ejemplo, establecía que los directores eran vitalicios, los directores de los liceos públicos. Y yo quiero decirle que logramos que hubiera directores que duraran 5 años y que puedan, después de más de 10 años, yo creo que debe haber sido el 2002, por ahí, y se presentaban proyectos de ley para que los directores pudieran ser renovables, y resulta que los gobiernos tenían minoría porque había senadores designados, había un sistema binominal. En fin, la verdad es que fue muy difícil ir rompiendo trabas de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Yo creo que, por ejemplo, un avance importante fue la jornada escolar completa. Yo creo que también fue un avance importante la focalización. Hubo avances muy sustantivos en entregar alimentación, en iniciar, por ejemplo, la alfabetización digital en los establecimientos educacionales. Hubo mucha inversión en infraestructura en el sector público y en el sector privado. Hubo aumentos de las remuneraciones de los profesores. Hubo un estatuto docente que también permitió que los profesores tuvieran una mayor dignidad en el sistema público, aunque también tuvieron mayor inamovilidad para que hubiera una mayor autonomía de los propios establecimientos educacionales y que los alcaldes pudieran remover a la gente. Yo creo que el sistema municipal estuvo muy politizado siempre, y es lo que dijo Mario, que se ponían a los amigos del alcalde, había plantas desmedidas, y la crisis ya se manifestó totalmente
cuando la educación, cuando los colegios empezaron a disminuir su matrícula. Entonces ya ahí, como las subvenciones por alumno, y entonces el Estado tuvo que ir apuntalando. Si a mí me dicen cuáles son tal vez los principales errores, yo creo que hubo problemas con el currículum. O sea, yo habría, si tuviera que estar de nuevo, y a mí me tocó aprobar muchos de esos currículum, yo creo que el currículum tendría que haber sido más acotado, más profundo, con más integral también, porque aquí también había una presión grande, y la hay aún, de los parlamentarios, por incrementar horas de distintas cosas, de derechos humanos, de sexualidad, de educación cívica, de educación del tránsito, de lo que se les ocurra, por ley, y ahí había que defenderse. Yo creo que nosotros tenemos demasiada segmentada la educación, y con la jornada escolar completa no tuvimos tampoco la capacidad de que las horas de la jornada escolar completa se usaran mejor y se usaran para profundizar más en una educación más integral de los estudiantes. Pero también quiero decir que esto vale para la educación pública y para la educación privada. Con todo, bueno, me encantaría decir más cosas, pero terminé mi tiempo. Pero solo una cosa quisiera decir. Yo creo que lo que dijo Alex es tal vez el punto más importante hoy día, que es la necesidad de relacionarnos como iguales, los que están en educación pública, en educación privada subvencionada, poder relacionarnos como iguales. Y eso no lo hemos logrado. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias por tu respuesta. Seguimos con el orden. Don Mario, ¿qué opinan ustedes sobre esta pregunta? Mira, comencemos por los aciertos, y coincido con muchos de ellos con Mariana. Uno de los grandes aciertos que favoreció especialmente a la educación pública estatal por su composición social fue la subvención preferencial, el dar más recursos proporcionalmente a niños de menor ingreso en su familia, ¿no? Como eso, la jornada escolar completa para los dos sectores, la JUNAEV, y yo diría que el mayor salto que hemos tenido en políticas públicas, en educación, se logró en el 2015, creo, hace 5 o 6 años atrás, cuando se aprobó la nueva carrera docente. Yo creo que la ley de carrera docente nueva de Chile es la mejor de América Latina. Se le aumentaron remuneraciones a los profesores, se subieron los estándares para la admisión a las carreras de pedagogía, se subieron los estándares para la evaluación, es decir, se generó una carrera docente que todavía no es suficiente, pero que ya es un incentivo un poco mayor para que los buenos alumnos de la educación egresados de media se interesen por ir a estudiar pedagogía, porque antes no se interesaban. Se interesaban en pedagogía los que no podían simplemente aspirar a ninguna otra carrera, ¿no? Y eso, si no lo cambiamos, y esa carrera se aplica básicamente a la educación pública, después va a rebotar en la educación particular subvencionada. Pero hubo un gran logro. Lo que pasa es que ese logro se va a demorar 10 o 15 años en tener resultados cuando hay una nueva generación de chicos que ya son nuevos profesores y que vengan mejor formados, ¿no? Ahora, errores lo suficientemente, como ya lo dije, letales, como para que se produjera esta caída. Se municipalizó, ya lo dijo Mariana. Muchas veces a mí me tocó ver, Mariana, en el sur de Chile, al alcalde administrando la escuela pública de la ciudad y a la vez siendo dueño de un colegio particular subvencionado que estaba en la vereda del frente.
y los hacía competir, es decir, y ponía todos sus apoyos y sus recursos en la escuela particular del frente. O sea, la municipalización fue una cuestión muy, muy letal. Después, ya lo dijo Mariana también en el caso de la Florida, los alcaldes recibían recursos a veces y han seguido recibiendo para mejorar la infraestructura de las escuelas ya existentes. Pero el Estado, como Estado, decidió no invertir en más escuelas públicas. Eso fue una decisión de Estado. Ahora se dice, no, es que no había plata. Bueno, el no había plata era una cuestión que es un tema de prioridades, ¿no es cierto?, nacionales. Y una decisión de prioridad nacional fue, no vamos a invertir en más escuelas públicas y que crezca la educación por el lado de la educación particular subvencionada. Eso fue una decisión de Estado, ¿no? A lo mejor no se dijo con esas palabras, pero en los hechos eso fue. Después, el tema de los directores de escuela es una cuestión alucinante. Yo creo que ustedes son muy jóvenes todavía, Alex, Sebastián, porque ya no viven eso. Pero teníamos directores vitalicios y yo creo que todavía hay muchos de ellos dando vuelta por el sistema, porque la ley ni siquiera obliga a concursarlo hasta hoy. O sea, si el señor quiere seguir hasta que lo saquen en un ataúd de la escuela, puede hacerlo, si el alcalde se lo permite. Entonces, con esos factores, realmente, y más esta concentración de los alumnos de menos recursos, con familias de menos capital cultural en las escuelas públicas, realmente la calidad de la educación en esas escuelas tenía que caer, y como dice Alex ahora, bueno, si yo quiero prosperar, mejor no me voy a una escuela pública, ¿no? O sea, ya se generó esa imagen, y devolverla, insisto en que yo tengo varias propuestas al respecto, pero va a tomar mucho, mucho tiempo. Muchas gracias. No me den mi minuto, regalo mi minuto. Bueno, muchas gracias. Magdalena, por favor. Bueno, ya han comentado hartas cosas y quizás uno podría plantear ahora algunos problemas como más en el presente. Yo creo que efectivamente han habido mejoras de las cuales nos tenemos que hacer cargo y han habido avances de los que nos tenemos que hacer cargo si queremos nosotros seguir perfeccionando lo que estamos. Ahora también hay que entender un poco, lo comentaba Mario, los efectos de las políticas que nosotros vayamos haciendo en educación se demoran tiempo en aparecer en el fondo, en sobresalir, específicamente en dar cuenta de las mejoras que eso puede traer para los aprendizajes de los estudiantes, para la calidad. Entonces también es muy difícil de repente ir midiendo si las políticas que nosotros, los cambios que estamos haciendo, son efectivos o no. Pero yendo a algunos, creo yo, avances importantes también y topándomelo de los directores, o sea, más allá de que se eliminaron como los directores vitalicios, yo creo que un punto importante también fue empezar a formar directores o definir los directores en sus cargos mediante ADP, que es la alta dirección pública. Porque eso ha ido permitiendo también ir mejorando la calidad de quienes asumen los liderazgos en los establecimientos, ir eliminando un poco este amiguismo político que se comentaba, e ir poniendo a personas que efectivamente cumplen con las competencias necesarias. Porque hoy día el director de un establecimiento es fundamental para poder ir generando las mejoras necesarias dentro del mismo, para poder ir armando una cultura en el fondo de la calidad dentro del colegio, y con eso obviamente ir fomentando el mejor desarrollo también de sus propios profesores. Por otro lado, creo que un tema importante fue también el tema del sistema de aseguramiento de la calidad en la educación en términos generales. Eso que hoy día nosotros tenemos un sistema que nos permite identificar aquellas escuelas que no están cumpliendo ni siquiera con los mínimos para garantizar una adecuada educación para aquellos estudiantes. Y junto con eso, no solamente la gracia es identificarlos, sino que poder focalizar efectivamente las políticas en esos colegios que requieren ayuda, que hoy día son los colegios insuficientes, y poder apoyarlos mediante un acompañamiento que permita en el fondo implementar las medidas, que les permita salir adelante, etc. Ahora, hay otros aspectos también que yo creo que son importantes, el tema de la SEP, el tema de
la ley de carrera docente, efectivamente son relevantes, pero también creo que, y aquí me parece que es el error de pensar en el fondo de que estamos, cuando hablamos de educación pública, solamente la educación estatal. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de ampliar la mirada y comprender que la educación pública es más allá que eso, que la educación pública también comparte los particulares subvencionados, que más que quién la administra tiene que ver con cuáles son los fines que estamos persiguiendo. Y por eso yo decía al principio que en el fondo nos ha faltado ese relato mayor, una identidad mayor que nos permita comprender también que un colegio particular subvencionado es, por ejemplo, un colegio público. En eso, José Joaquín Brunner publicó hace poco una columna sobre eso, que creo que es muy iluminadora en ese sentido. Y llevándolo un poco al debate presente, hoy día estamos discutiendo otros proyectos de ley y se están discutiendo mejoras a las políticas que están en implementación. Mario comentaba la ley de desarrollo profesional docente. Bueno, hoy día estamos discutiendo nuevamente esos requisitos de admisión porque nos dimos cuenta que también fueron requisitos demasiado exigentes conforme a la realidad del país. Porque de nuevo, las políticas tienen que ser también de una forma integral, se tienen que ir haciendo de la mano en distintas direcciones y de distintas aristas. Uno puede dar clamar y decir que tenemos 10 medidas para mejorar la educación, sin embargo, esas 10 medidas creo yo que tienen que ser capaces de atacar los distintos frentes. Nosotros no podemos pensar en atraer las pedagogías solamente mejorando los sueldos de los profesores, si en realidad no cambiamos la escuela como un lugar de trabajo que sea adecuado, con un clima laboral de calidad en el fondo, que promueva el profesionalismo, que promueva las mejoras, y que lo haga estimulante también para los propios jóvenes. O sea, ustedes son hoy día las nuevas generaciones y lo que uno da cuenta es que están buscando las nuevas generaciones en los espacios de trabajo es precisamente eso, lugares que les permitan poder seguir desarrollándose, que les permita tomar decisiones, que les permita, no sé, un desarrollo como profesional importante. Y yo creo que hay una de las grandes falencias que hoy día nosotros tenemos en nuestro sistema, es que no confiamos en las escuelas. Efectivamente tienen muchas falencias desde el punto de vista de las competencias, desde distintos aspectos, pero no confiamos en ellas respecto de la toma de decisiones, de la autonomía, y por lo mismo tampoco generamos los apoyos, simplemente vamos con un mamotreto gigantesco sobre ellas y las vamos agobiando, las vamos también presionando en las mejoras, y ahí, bueno, Mariana lo comentaba, la cantidad de proyectos de ley que se crean en el fondo por parte de los parlamentarios y que van agobiando cada vez más a las escuelas, que les van impidiendo la toma de decisiones y les van restringiendo en el fondo su espacio de autonomía también. Muchas gracias, Magdalena. Ya vamos a pasar a la tercera pregunta, la tercera ronda, la tercera parte de este foro, por lo que le pregunto también a Magdalena. A puertas del proceso constituyente, ¿cuál es el rumbo que debe tomar la educación pública de nuestro país? ¿Qué reformas se deben implementar? ¿Y a qué modelo se debe adaptar esta? Vamos a tratar de sintetizar esto en 5 minutos. Yo creo que, o sea, todas las preguntas han sido complejas en realidad. Yo creo que lo primero es un poco lo que comenté recién respecto de que la educación pública no la podemos seguir reduciendo a meramente lo estatal. Nosotros tenemos que ser capaces de ampliar la mirada en ese sentido y permitir en eso, compartir en el fondo que lo público es conforme a los fines, y en eso la sociedad civil tiene mucho que participar en eso también, tiene mucho que decir al respecto de cómo también nosotros vamos formando a los próximos ciudadanos conforme a ciertos valores democráticos, conforme a una serie como de sellos que a nosotros nos importan como país, en el fondo, y que es la forma en que nosotros nos gustaría ser a futuro. Y ahí creo que también es súper importante el pensar, bueno, cómo la libertad de enseñanza entonces se hace parte de lo que es la educación pública. Porque creo que también aquí reducimos mucho el debate pensando que la libertad de enseñanza solamente se manifiesta en la posibilidad de que existan colegios privados. Yo creo que eso no es así. La libertad de enseñanza lo que tiene que ver mayormente es con reconocer que existe una diversidad de pensamiento, una diversidad de visiones también, y por tanto de cómo nosotros vamos educando. Y eso va permitiendo que puedan existir distintos proyectos educativos que le den un sello y que le den posibilidad de elección a los padres, que un padre de Puerto Montt, un padre de Arica, pueden tener alternativas distintas y no van a tener lo mismo solamente por el hecho de acudir a la educación estatal, por ejemplo, o a la educación pública en general, porque hoy día más o menos todos se tienen que regir por las mismas reglas. Pero fuera de eso, yo creo que tenemos que avanzar, y ahí me tomo también de lo que decía Alex, de lo que le comentaba Mariana en ese énfasis, de cómo nosotros permitimos una educación que entregue las mismas oportunidades para todos. Y eso yo creo que tiene que estar, el foco de eso va a estar en la calidad.
por una parte, como de cómo nosotros les entregamos los contenidos necesarios para el aprendizaje de los estudiantes, partiendo en primer lugar por la primera infancia. Yo creo que hoy día tenemos, si me preguntabas por la deuda pendiente, la mayor deuda pendiente en realidad está en la primera infancia, está en la educación escolar, o sea, en la educación parvularia, decía. Hoy día tenemos un proyecto de kinder obligatorio que desde el 2007 está en la Constitución y todavía no somos capaces de hacerlo reglamentario a través de un proyecto de ley. Entonces, esas son las cosas que uno dice, bueno, ¿cómo no estamos avanzando hacia allá? Sabiendo que son aspectos necesarios que ya vimos que eran urgentes de poder ir implementándolo. Y en ese sentido creo que es clave, bueno, como decía, el potenciar la calidad dentro de la escuela, y eso obviamente implica en el fondo potenciar absolutamente las competencias de los profesores, de los liderazgos, pero también hacernos cargos de las trayectorias educativas de los estudiantes. No puede ser que un estudiante que termina en cuarto medio no tenga la oportunidad de seguir también avanzando en su trayectoria educativa. Nosotros tenemos que ser capaces de innovar, de pensar, y creo que en eso la pandemia nos puede ayudar mucho como para romper quizá el status quo en el que estábamos, de que todo tenía que seguir siendo igual. Nosotros creo que tenemos la oportunidad de empezar a innovar, a pensar, bueno, cómo hacemos más eficiente la sala de clases, cómo hacemos más eficiente también las trayectorias educativas, y vamos dando esas oportunidades. No quizás como una educación superior como la entendemos hoy día propiamente tal, sino cómo entregamos competencias distintas que nos permitan habilitar rápidamente para el mundo laboral, y cómo de ahí se vamos también perfeccionando en el fondo esas distintas habilidades que se van reconociendo para futuras formaciones más formales, etc. Pero no sé, creo que hay muchos aspectos que uno irá ir incorporando. No sé si todo esto tiene que estar dentro de la Constitución, pero creo que sí son discusiones importantes que nosotros nos debiéramos plantear, al menos para definir, bueno, cuáles son aquellos fundamentos, aquellos principios en los cuales nosotros queremos plantear nuestro sistema educativo, cuáles son aquellos que, en el fondo, lo que nos permite la Constitución es decir, bueno, estos son los mínimos comunes que nosotros queremos, los intransables, que bajo ningún aspecto queremos modificar a futuro, pero que sí queremos ir desarrollando de mejor manera para poder ir mejorando en el fondo las políticas conforme a la deliberación política, conforme vayan surgiendo nuevas necesidades, etc. Solo como un ejemplo, quizás cortito, como para ir dando cuenta de cómo cambia en el fondo la educación en el tiempo, y en ese sentido la flexibilidad. Nadie hubiera pensado que parte de la calidad de la educación hoy día está en también disponer de mecanismos de conectividad, de tecnología, etc. Eso hace 10 años jamás nadie lo hubiera pensado, y hoy día pareciera ser o sea, no pareciera ser, es indispensable. Entonces son eso lo que nosotros tenemos que ser capaces también de ir adaptándonos y ir avanzando en general, y para eso necesitamos un sistema que sea flexible, capaz de ir adaptando, capaz de ir innovando y promoviendo en el fondo eso dentro de cada escuela. Muchísimas gracias, Magdalena. Don Mario, ¿qué opina usted? Mira, yo tengo muchas dudas acerca de qué tanto del tema de la política educativa debe quedar en la Constitución o no. Me imagino que Mariana, como está de candidata, lo debe estar pensando, pero no veo que muchos de los temas más cruciales sean objeto de trato constitucional. Me cuesta imaginarlos. Sí tengo uno que, si yo pudiera meterlo como cláusula en la Constitución, lo pondría, y es que es obligación del Estado a proveer educación gratuita a nivel de toda la educación inicial, como dijo Magdalena, y los primeros años de enseñanza básica en todas las comunas de Chile. O sea, que no haya ninguna comuna donde no puedan ir los chicos a recibir una educación inicial de calidad, que hoy día no lo es. Tenemos una educadora de párvulos por cada 30 y tantos párvulos. Con eso no se da educación de calidad. Eso es medible, no son números que se pueden verificar. Entonces, un capítulo que yo sí pondría es la obligación del Estado de proveer con calidad educación inicial en todos los barrios de Chile prácticamente. El otro que es importante es que hoy día tenemos, ya lo dijimos, una tremenda inequidad en los resultados de la educación, ¿no es cierto? Entre las comunas más pobres y las comunas más ricas, entre los liceos más pobres y más ricos, hay como
40 o 50 puntos de CIMSE de distancia, ¿no es cierto? No me gusta el CIMSE como la única medición, pero la que hay nos indica que hay una tremenda distancia entre las escuelas de las comunas más pobres y las comunas más ricas. Se ha tratado de paliar esto con la subvención preferencial, que es darle más plata a las escuelas más pobres, pero hasta ahí nomás está llegando. O sea, no logra esa mayor plata disminuir la distancia de resultados entre las comunas más pobres y más ricas. Y yo creo que lo que es deber del Estado es poner a los mejores directores y profesores en esas escuelas, no dar más plata. Es asegurar que en esas escuelas estén los mejores de los mejores directores y profesores de Chile, dándole tal vez los incentivos necesarios para que estén en esas escuelas. Yo te aseguro que en una escuela muy venida abajo pones excelentes directores, excelentes directivos, y 3 o 4 de los mejores profesores de Chile, y esa escuela empieza a tirar para arriba rápidamente. Esos son los dos temas que, insisto, no sé si son de constitución, pero son dos temas cruciales. Tengo otros en mi bolsita de propuestas, pero esos son dos muy esenciales. Es más, en la parte de educación inicial, a mí me gustaría que todas las escuelas básicas municipales o públicas o estatales o como las quieras llamar, tengan adosada a ella un jardín infantil. Es decir, que haya un tránsito expedito entre el jardín y la educación básica, que formen parte de un continuo, no como ahora que una vez que salen del jardín infantil tienen que empezar a peregrinar para ver dónde logran matrícula en la educación básica. Eso lo dejo por ahí también hasta ahora. Pero insisto, todavía me quedan algunas propuestas, la mayor cantidad en mi tintero. Bueno, le quedan un minuto, pero supongo que también lo regala. Mira, ¿O le gustaría usarlo? Voy a agregarte alguna de las propuestas que me parecen demasiado básicas. Desarrollar y fortalecer una carrera directiva para los directores de escuela. Eso no es la concursabilidad que ya existe. Es que hoy día, si tú tienes un director, está solito de su alma en esa escuela, y si por alguna razón el nuevo sostenedor público decide echarlo, vuelve a quién sabe dónde. Para que ustedes lo sepan, hoy día los directores de escuela pueden estar ganando menos que los profesores de buenos resultados. Menos, no es posible. O sea, no hay una carrera directiva que te permita ir transitando en escuelas. Hay todo un proyecto que lo desarrolló José Weinstein de carrera directiva, y eso es otra cuestión que es otra herramienta vital para mejorar los resultados de las escuelas. Muchas gracias, don Mario. Mariana Elwin, Sí. ¿qué opina usted? A ver, yo creo que también, como dijo Mario, hay que distinguir qué tiene que estar en la Constitución, qué corresponde a las leyes y qué corresponde a las políticas públicas. Y yo creo que en la Constitución tienen que estar los grandes principios. Y esos principios para mí voy a mencionar algunos. El primero es el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes o los jóvenes que estudian. Y esto que sea una obligación para todos, porque si un sostenedor usa mal los recursos, no está garantizando el interés superior del niño, no tiene puesto su interés ahí. Si un padre no manda a su hijo a la escuela, tampoco está garantizando el interés superior del niño. O si un profesor o los profesores se toman, no sé, una semana o un mes o 2 meses de huelga, tampoco están garantizando el interés superior del niño. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un foco que yo pondría central. Lo segundo es el sentido público de toda la educación y principios que valen para todos. Por ejemplo, el pluralismo, el garantizar que
la responsabilidad y los derechos de los padres, pero no solo el derecho de los padres, la responsabilidad de los padres también en la educación de sus hijos y su libertad, y por eso el pluralismo. La inclusión. Ahora, la inclusión es un tema súper complejo porque nosotros tenemos una gran inequidad territorial. Entonces resulta que, ¿cómo haces tú esta inclusión? Y yo creo que la Constitución tiene que poner algún signo sobre la equidad territorial y hacer ciudades que sean más integradas. Pero también la inclusión requiere que la inclusión a lo mejor tú no la haces en el sistema escolar, pero requiere que si tú formas tan bien a esos alumnos que viven en una comuna inequitativa o vulnerable, bueno, esos alumnos pueden lograr una integración en la educación superior. Creo, como Mario y también como dijo Magdalena, la educación en la primera infancia, fundamental. Ese es un foco que tiene que estar completamente metido, porque los chicos no marchan. Y resulta que aquí, si los estudiantes secundarios reclaman, bueno, hay una presión, pero por los niños chicos nadie reclama. Y entonces tenemos que poner a los estudiantes de la primera, porque las brechas donde más se reducen es ahí. Ahora, hay muchas de estas cosas que ya están en la Ley Orgánica Constitucional, que es la Ley General de Educación. Por ejemplo, está el derecho a una educación de calidad, la inclusión, la participación. Son todos criterios que ya están en las leyes y no se cumplen. A lo mejor si tú los pones, algunos de tus criterios válidos para todos, en la Constitución pueden tener más fuerza para poder exigirlo, hacerlo exigible. Pero yo también me quiero referir a algo que plantea Rafael Pastor, aquí con una larga intervención en el chat, que me parece que es súper interesante lo que él plantea. Dice, yo no estoy de acuerdo con que la concertación solo se dedicó a ampliar la cobertura. O sea, yo creo que se hizo algo muy potente, que se amplió la cobertura sin que la calidad se fuera a la punta del cerro. O sea, de hecho, mejoramos la calidad en relación a todos los países latinoamericanos. Nosotros éramos sexto, séptimo y terminamos en los primeros lugares. Pero creo que hay un tema de rigor, de exigencia, que se ha perdido. Y se ha perdido fundamentalmente en la educación pública estatal. ¿Por qué? Porque los profesores no tienen ninguna sanción si el profesor no va a trabajar. Yo creo que el mayor ejemplo es lo que ha pasado en el Instituto Nacional. O sea, ahí se deterioró todo. Porque no hubo disciplina, no hubo rigor. Y yo creo que tenemos que recuperar un sentido del esfuerzo, del rigor, de la exigencia, porque si no la recuperamos, nosotros nos vamos a quedar atrás como país. Uno compara otros países del mundo, lo que se les exige a los estudiantes. Yo comprendo el tema de la salud mental, y a lo mejor estamos haciendo las cosas mal, las debiéramos hacer de otra manera, pero el nivel de rigor de la educación tiene que ser mucho mayor. Y esa es una tarea de todos. Pero hasta los padres dicen, ay, ¿por qué le mandan tanta tarea a nuestros niños? No, bueno, es algo que tenemos que hacer de mejor manera para que no haya agobio, pero que tenemos que tener más exigencia y más esfuerzo de todas maneras también. Muchas gracias, Mariana. Alex, ¿cuál es tu opinión respecto al tema que estamos hablando ahora? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Por supuesto. Expresar mejor. Dice así, a puertas del proceso constituyente, ¿cuál es el rumbo que debe tomar la educación pública de nuestro país? ¿Qué reformas se deben implementar y a qué modelo se debe adaptar esta?
Vale, yo primero voy a dar con algo más conceptual desde la mirada de modelo al que se debería adaptar, y después daría una repasada de constitución, porque concordamos con que en la constitución caben los mínimos comunes que saldrían de todo, todo el reflejo político de la sociedad que tendría Chile en la Convención Constituyente. Probablemente salgan muy pocos artículos o unos pocos, pero extenso, y prefiero ahí dar el contenido que quisiera ver en la Constitución en base a lo que he visto en centros de estudios. Em, yo igual como entré, como parte del MIES, estoy acá, el movimiento que organizó este foro, del cual soy representante macrozonal. eh, Tengo, o sea, diría de que tenemos pensado una educación que nos permita funcionar como iguales en democracia, como había dicho, en donde, o sea, relacionarnos como iguales en todo espacio democrático como persona, sin discriminación y todo lo que podría atentar contra uno, y relacionarnos como igual en todo espacio público de nuestra sociedad. Vivir en un país donde podamos sentirnos orgullosos por su elevado nivel de desarrollo económico, social e integrado culturalmente, gracias a la calidad de nuestro sistema educativo, como lo puede tener Nueva Zelanda, que donde mediante como también proponemos desde el MIES, mediante un vale de bienestar, como se conoce en Suecia, distante de como el voucher que tenemos en Chile, con todos los efectos segregadores que tiene, donde mediante ese vale de bienestar podemos elegir el colegio que quisiéramos según nuestras preferencias, con altos estándares de calidad, medidos de manera autónoma, sin manos sucias detrás, y con la visión de cada proyecto educativo, ahí donde están los científicos humanistas, los técnicos también, para favorecer la interculturalidad reflejada en cada establecimiento de artistas, de gestores culturales, músicos, religiones y un largo etcétera. Eh, Repito que quisiera que podamos inspirarnos en el sistema educativo de Nueva Zelanda que estuve estudiando, como utopía, que encontré como la utopía realista en educación, para hacer la costumbre de repetir el que queremos ser como Nueva Zelanda, el por qué, y tenerlo como modelo guía, y el motivo de eso. Estaba viendo que que el gran cambio de Nueva Zelanda fue durante la década de los años 80-90, donde se realizaron profundas reformas de su Estado, en términos de libre mercado, de visión de lo público, lo privado, tema que tenemos ahora en debate, qué es lo público, con el objetivo de hacerlo eficiente y efectivo, algo que se impulsó desde socialdemocracia hasta gobiernos liberales y conservadores. Actualmente, Nueva Zelanda tiene una educación escolar entre los 6 y 16 años gratuita para las familias, y obligatoria, claramente gratuita, desde el voucher que tienen allá en educación. De acuerdo con, creo que no, pero creo que es de los países que marca alto en todos los índices de la OCDE, de índice de desarrollo humano, y todo alto en educación. Siempre está disputando los primeros puestos por su institucionalidad que tiene en educación, donde el ministerio, por ejemplo, tiene encargado el negociar los salarios con los docentes y los directores en los principales sindicatos del país, derivado del ministerio. Ven cada detalle de las evaluaciones y su efectividad en descentralización son autoadministrados a nivel local y supervisados por un directorio como instancia local responsable del funcionamiento ante la comunidad. El directorio el directorio de ese directorio, o sea, de lo descentralizado, cuenta con representantes de escuelas de la comunidad misma, es decir, padres y estudiantes, definiendo en conjunto el plan estratégico y la gestión y administración que tienen los recursos humanos en las escuelas. Es decir, de los altos estándares que tienen los profesores, que tengo entendido, había mencionado Mario Weisbrot, la flexibilidad que tienen en formación escolar, integrando la educación secundaria con la técnica de formación general, con calificaciones que permitan a los estudiantes, mediante, tengo entendido, logro determinados los estándares de aprendizaje que tienen, sin la utilización, o sea, utilizando créditos que puedan ir en función de intereses y
definiendo la trayectoria educativa de los estudiantes, junto con mencionar la integración intercultural que tienen allá con el pueblo, o sea, con su pueblo originario, más destacado el maorí, que es cerca del 15% de la población en Nueva Zelanda, teniendo así un currículum nacional bilingüe y bicultural, que para adecuarlo al sistema, al sistema chileno, claramente es algo muy diferente, pero encuentro que podemos tenerlo como mira en todo sentido. Tengamos un sistema federal unitario, descentralizado, podemos tener el tipo de administración casi local o comunitaria que tienen en cada establecimiento, con cada cantón, creo que se le llama allá en Nueva Zelanda, con el cómo puede ser acá en las regiones de Chile, para así de algún modo cada comunidad ver de acuerdo a sus necesidades, sus pueblos originarios o su cultura, cómo terminará siendo la educación en cada país, o sea, en cada región y por ende en todo el país. ¿Cuánto me queda de tiempo? Pasado, amigo. Oh, rayos. Te había levantado la mano, pero no te preocupes, de verdad que te veía muy, muy motivado, así que no te quise interrumpir. Así Pues, que, sí, dime. sí, podría dar el punto de la Constitución que quisiera que esté. Quisiera que Te esté doy en la 30 segundos. que esté en los propósitos lo voy a dar textual, los propósitos de la educación son la construcción del bien común y la formación integral, con un enfoque de derechos humanos, equidad de género, desarrollo sostenible e interculturalidad, basada en el respeto a las diversidades y el reconocimiento a las formas de educación de los pueblos originarios. Quisiera que eso esté como manifiesto de todo lo que había dado como respuesta a las preguntas de este foro y los puntos interculturales y descentralización que di como respuesta, en semejanza a Nueva Zelanda. Gracias. Muchas gracias, Alex. De verdad, muchas gracias a todos los panelistas. Ya estamos cerrando este foro, pero antes nos queda una última ronda una última ronda libre, un último cierre. Les vamos a dar a cada panelista 3 minutos. Al principio eran 2, pero por pedido del público y por pedido también de uno de los panelistas lo vamos a extender a 3, para que puedan poder, porque ahí algunos ahorraron un par de minutos, les quedaron unos segundos, así que lo vamos a extender a 3 para que sea parejo para todos. Así que, como les decía, no existe pregunta, son 3 minutos de temática libre, lo que ustedes quieran expresarle, ya sea a los miembros del movimiento independiente, estudiantes secundarios, si quieren dirigirse a cualquier otra audiencia, si quieren referirse a algún punto, tienen 3 minutos libres para poder hablar sobre, obviamente respecto a la temática, no podemos hablar sobre algún otro tipo de tema. Así que comienzo contigo, Alex. Tienes 3 minutos para poder dar tu mensaje final. Mensaje a quienes están presentes y también quienes irían a ver este foro. Como parte del MIES y de su representación, doy fe a que creemos que podemos transformar nuestra realidad educacional desde la paz, la democracia y el pluralismo, como siempre dice, que se refleja en este movimiento, al igual que varios que pueden estar presentes en este foro. Conceptos que identifican nuestro movimiento, que serían reflejar el diálogo, el pluralismo y la democracia en todo espacio donde miembros del MIES, ojalá todo miembro de la comunidad educativa esté presente y sea representado estos conceptos de democracia. De hecho, por lo mismo, tuvimos la idea de tener estos ponentes de la educación entre quienes estamos acá presentes, para que aprendamos y veamos para poder construir una nueva realidad después de todo, comprendiendo de las diversas realidades del actual discurso político, para así cambiarlo, para una educación que tengamos, para que la educación que tengamos nos permita manifestar la máxima expresión de nuestra libertad después de todo, como había mencionado al inicio, para construir una sociedad de futuro donde seamos socialmente iguales, y de esa misma igualdad poder ser libres, poder manifestar nuestra libertad, donde el diálogo se haga costumbre para educarnos desde la exclusión
y que la segregación y la discriminación por el dinero sea un mal recuerdo del pasado, para reflejar nuestra sociedad intercultural, para que haya libertad de elegir la educación en artes, cultura, ciencia, y que haya un espacio donde cada uno en su proyecto de vida y de sociedad pueda reflejarlo una vez saliendo del liceo, para que también, entre tanto, recibamos una educación donde nadie se siente relevante, donde donde nuestra salud mental sea una construcción de todos, y de una vez por todas podamos relacionarnos finalmente en paz y libertad. Gracias. Muchas gracias a ti, Alex, de verdad. Seguimos con la ronda y es el turno de Mariana, por favor. Me gustaría decirles a los jóvenes que están aquí que cualquiera sea su pensamiento, tengan este compromiso con el país. O sea, Chile es de todos, independientes de lo que pensemos. Y tenemos que respetarnos y tenemos que vivir en una sociedad pluralista. Y Alex también dijo algo que me pareció importante, es decir, sentirnos parte del país. Yo creo que nosotros hoy día, una de las fallas de nuestra educación es que así como la educación antes fue como un proyecto democratizador, como un proyecto de formación de la nacionalidad, hoy día pareciera que no tenemos no tiene un sentido la educación. Y cuando yo lo que he visto es que cuando hay un propósito en un movimiento, cuando hay un propósito en una escuela, cuando hay un propósito nacional de, por ejemplo, de tener una educación más integral, en que se considere lo socioemocional, en que se considere la formación ciudadana, en que reconozcamos también los valores de nuestra historia. O sea, yo siento que hoy día hay como un juicio a la historia, pareciera que nada vale de la historia. Un país se construye de su historia, de sus culturas. Tener también este respeto a la diversidad. O sea, tal vez una de las cosas que ha pasado más importantes en el último tiempo, que hemos pasado de sociedades muy homogéneas a sociedades muy heterogéneas. Hoy día tenemos migrantes, siempre hemos tenido una diversidad, pero una diversidad que no estaba incluida. Hoy día tenemos el deber de incluirnos todos, pero con esa diversidad sentir que pertenecemos a un mismo país. Y yo me alegro que ustedes sean un movimiento preocupado por su país y que puedan desde la escuela, desde el nivel secundario, puedan ir formándose como ciudadanos que quieren a su país y que quieren mejorarlo. Y yo hago ese llamado a que ustedes sigan comprometidos con más fuerza, con apertura, porque no son dueños de la verdad, nadie es dueño de la verdad, pero poder sentir que este país es nuestro, nos pertenece y que tenemos una responsabilidad con él, no solo demandar a los demás, sino también decir qué podemos hacer nosotros para construir un país mejor. Y entre las cosas que pueden hacer es demandar, pero no es lo único. Entonces, es construir con ideas, con conversaciones, con respeto, con inclusión. Y pienso que nosotros vamos a tener una mejor educación si tenemos más jóvenes como ustedes que están interesados en lo público, que tienen un sentido público de la tarea que significa desarrollarse, crecer en la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Así que, don Mario,
Por favor, sus 3 minutos de libre disposición. Voy a, primero que nada, aplaudo lo que dijo recién Mariana, yo lo suscribo en un 100%. Me voy a ir yo por otro lado, y es que todavía me quedan unas propuestitas en el tintero que no quiero dejar de decirlas. Primero, sobre esto que ya dije, los mejores directivos y profesores. Yo pondría norma, no sé si constitucional o legal, de que en el 20% de escuelas más desaventajadas de Chile tienen que estar los mejores directivos y profesores de Chile. ¿Cómo se las arreglará el Estado? ¿Con qué incentivos? ¿Con qué subsidios? Con lo que quiera, pero eso yo lo pondría como una norma esencial. Eso va a resolver muchos de nuestros problemas de inequidad. Segundo, fortalecer significativamente los servicios locales de educación, aquello que se desmunicipalizó. Hoy día tenemos que asegurarnos de que sean servicios locales altamente profesionalizados, pedirles rendición de cuenta, no permitir que sean como los antiguos sostenedores municipales, es decir, quienes administran las escuelas públicas hoy día son los servicios locales y hay que ponerlos con mucho apoyo para que mejore la educación pública. Tercero, fortalecimiento de liceos públicos. Para muchos de los chicos que están hoy día en la educación pública y que perdieron mucha esperanza, debieran poder tener la esperanza de tener un oficio muy digno. En colaboración con empresas que colaboren con los liceos públicos se pueden generar decenas de miles de estudiantes que egresen con oficios sólidos y certificados. Eso es darles un futuro a muchos chicos que hoy día no lo tienen. Cuarto, transformar el sistema de financiamiento escolar. Esto de la monserga de la subvención por asistencia y por matrícula, que sea todo proporcional a la matrícula y a la asistencia, es un asesinato de escuelas, que viven todo el día aterrorizadas de que si van a perder un alumno que ya no les alcanza, que esto, que lo otro. No digo que la subvención por asistencia no tenga que tener algún porcentaje de la subvención, 20%, 30%, pero hay otras fórmulas para hacerlo. Las pensamos con Valentina Quiroga hace 10 años atrás y todavía las tenemos guardadas en un cajón. Hay que cambiar esa manera de financiar las escuelas. Quinto, eliminar las consecuencias del condenado CIMSE. Yo no tengo problema con que se hagan mediciones con CIMSE. El CIMSE mide 1/5 de lo que debiera medir las habilidades del siglo XXI, no las mide. Pero si vamos a usar el CIMSE para medir, no puede ser que ese se utilice para calcular los bonos de profesores, no, porque entonces toda la educación se simsifica y están como ratas, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro que a ustedes los han forzado a estar como ratas preparando facsímiles de CIMSE, ¿sí o no, Alex? ¿Sí o no, Sebastián? ¿No? Eso hay que eliminarlo. Y eso es otro elemento muy central si es que queremos flexibilizar la educación y dar una educación más innovadora y con habilidades para el siglo XXI. Por cierto, hay un libro que yo ofrezco y regalo que está disponible en mi sitio web que se llama Educación para el siglo XXI, donde están descritas todas estas habilidades para el siglo XXI. Y finalmente, y relacionado con esto, lo más importante, vamos a tener que crear una nueva pedagogía para el siglo XXI en Chile. Una nueva manera de educar. Tenemos que cambiar la formación de los profesores y tenemos que incluir en todas las escuelas de Chile nuevas metodologías de aprendizaje basadas en educación, basadas en proyectos, basadas en tutorías entre pares. Hay un montón de metodologías que se pueden meter en las escuelas con los mismos profesores y no puede ser que sigamos desperdiciando cerebros en Chile, obligándolos a estar como ratitas llenando facsímiles de CIMSE para que salgan sin siquiera saber cómo hablar. Y eso es algo que es fundamental hacerlo. Ojalá, me gustaría hacer el dictablando de Chile, porque eso sería lo primero que yo haría, es meter eso entre de todas las escuelas de Chile, públicas y privadas. Eso. Muchísimas gracias, don Mario, de verdad, muchísimas gracias. Magdalena, por favor. Sí, aquí dan ganas de poder hacer más comentarios a propósito de lo que va saliendo también. Hacer algunos descargos o comentarios que
Quizás algunos comentarios, sobre todo comentaba Mario, yo creo que efectivamente es importante hacerse cargo del sistema de financiamiento, pero también hay que entender las virtudes que este tiene hoy día y los incentivos que ha permitido también para el desarrollo del país. Obviamente todo es perfectible, pero tenemos que saber en el fondo hacer los cambios, las mejoras conforme a la evidencia que vamos teniendo y a cómo vamos obteniendo también, o qué significa eso hacia futuro y obviamente las disposiciones monetarias del país. Así también con el CIMSE, gran parte de los problemas que tienen no es tanto sus consecuencias, sino también los malos usos que se le han dado. Yo comparto mucho en que tenemos que mejorar el CIMSE también y hacer una serie de mejoras, pero lamentablemente, y no digo que Mario lo hizo acá, pero sí, muchas veces en temas de financiamiento, en temas de CIMSE y otros tantos, caemos en muchos eslóganes que nos impiden tener discusiones serias como, bueno, ¿dónde están los problemas? Identificar aquellos realmente temas que necesitamos cambiar. Pero yendo a algunos puntos que a mí me gustaría tocar, más allá de eso, yo creo que no me quería ir sin comentar 4 puntos que creo que estuvo media dispersa en los temas, pero lo primero, yo creo que es imposible pensar un sistema de educación sin poner a la familia como el centro. Los niños no son solos por la vida, los niños son parte de una familia, y creo que es importantísimo el cómo nosotros también trabajamos en fortalecerla. Y para eso necesitamos escuelas que también participen con las familias, que las hagan, en el fondo, involucrarlas dentro del proceso educativo, y ahí tomo un poco lo que decía Mariana también, y creo que es algo fundamental que quede en la Constitución. No solamente hay un derecho de elegir la educación de su hijo, hay una responsabilidad tremenda. Cuando uno conversa muchas veces con los profesores, los directores, comentan mucho eso, la falta muchas veces de responsabilidad también, o del deber de los padres para también educar a su hijo. Y ahí hay muchas políticas que uno podría hacer ya en la bajada más práctica. Por otro lado, creo que, y relacionado con lo anterior, es importante comprender cómo, o volver al sentido original de para qué son las escuelas, para qué son los colegios. Las escuelas, en el fondo, por delegación de los padres, educan a los hijos y su función principal es la formación integral de cada estudiante que pisa ese colegio. Y no le podemos exigir, y eso es parte, yo creo que los problemas de, también que les exigimos que sean las solucionadoras de todos los problemas sociales. Yo creo que tenemos que pensar políticas distintas para también hacernos cargo, por ejemplo, de esta mirada un poco más integral, de cómo nos hacemos parte también del tema de la salud mental de los estudiantes, cómo generamos redes de apoyo desde salud, desde mujer, desde trabajo, en fin, hay distintas aristas que creo que es importante ponerlas. Y lo otro, un tercer punto, tengo 4, un tercer punto creo que es el tema de que en el fondo la Constitución no va a caer sobre un desierto, no va a caer como en un terreno baldío, va a venir a regir en el fondo en un sistema que ha tenido profundos cambios en los últimos tiempos. Nosotros desde educación parvular y educación superior estamos implementando cambios que son gigantescos. Y eso estresa mucho al sistema y estresa mucho a las escuelas, a instituciones de educación superior, a los párvulos. Y es importante también comprender eso para ver, bueno, cómo nosotros vamos implementando este sistema. Un poco lo que decía antes, los cambios en educación requieren años para que nosotros podamos ver efectivamente cuáles son sus consecuencias, cómo los vamos también alineando un poco, orientando y mejorando conforme vamos viendo ciertos aspectos. Y el último punto que quería, porque también fue una pregunta que hicieron, era a propósito del tema de la subsidiariedad. Yo creo que acá es muy complejo cuando nosotros definimos las cosas como por los errores o por los vicios que han tenido. Yo creo que la subsidiariedad es un principio fundamental que nosotros queremos, que debiéramos saber resguardar dentro de la Constitución y en especial dentro del sistema educativo. No pensándolo como que el Estado está ausente, porque creo que eso es una reducción del principio gigantesco, sino pensándolo en cómo la subsidiariedad lo que permite es reconocer la diversidad que tenemos como país y reconocer la asociación que puede tener las sociedades civiles que buscan fines comunes. Nosotros nos agrupamos espontáneamente como civiles, como personas que vamos buscando ciertos fines, y eso en educación podrían ser los que son los proyectos educativos. Las familias se agrupan para plantear y desarrollar proyectos educativos. Y ahí me parece que el Estado, desde el rol de la subsidiariedad, y ahí podemos incorporar otros, podríamos incorporar principios de solidaridad, una serie de otras cosas también que fortalezcan aún más esto, pero el Estado tiene un rol preponderante y creo que además protagónico cuando uno habla del principio de solidaridad en la educación, y que es el velar en primer lugar porque cada una de estas agrupaciones, familias, proyectos educativos puedan cumplir con sus fines, y ese fin no es otro que lograr la formación integral de cada uno de los estudiantes. Entonces no solamente tienen que velar porque puedan cumplir sus fines, y eso es desarrollar sus proyectos educativos propios y en el fondo se materializa en la libertad de enseñanza, sino además
como ese fin es la formación integral de los estudiantes, tiene que garantizarles esos mínimos para que puedan tener cierta calidad. Y eso pasará por un currículum mínimo, por unos criterios y estándares, que nosotros podamos definir de acreditación, o sea, por una serie de otras cosas, no es acreditación, eso es superior, pero al menos en escolar, que sí cumplan con ciertos criterios mínimos que vienen dados por reconocimiento oficial o muchos otros aspectos que creo que son fundamentales. Pero eso me parece, o sea, como un punto que creo que ha sido muy manoseado, entonces creo que es súper importante también cuando nosotros lo determinamos bien, y sin duda tiene que quedar en la Constitución, y en relación además con otros principios, como el derecho a asociación, el derecho a libertad, en fin, así una serie de cosas, y me callo. Muchísimas gracias, Magdalena, muchísimas gracias, Mariana, Mario, Alex, de verdad que ya esto da para mucho, de verdad da para mucho. Yo he visto acá, por lo menos en el chat, unos buenos intercambios de opiniones, unos buenos diálogos, un diálogo, pero por sobre todo destacar algo de este foro y de todo lo que hemos vivido durante este momento, esta conversación mediante este Zoom, es que existe un diálogo constructivo, existe un diálogo pacífico, existe un diálogo amistoso, por sobre todo amistoso. De verdad que haciendo por lo menos como mi conclusión como moderador, les agradezco esto. Son espacios en que entre medio de tanta tribulación política, entre medio de una polarización política, en medio de un acontecer social que pareciera que tendemos mucho a la división, yo creo que estos son los espacios que se deben recuperar, estos son los espacios que debemos fomentar y que por sobre todo se tienen que volver a repetir. O sea, yo creo que acá, junto con Magdalena, con Mario, con Mariana, con Alex y con distintos miembros de nuestro movimiento estudiantil, podemos tener muchísimos más diálogos, muchísimos más encuentros para conversar en torno a la educación. Y el día de hoy, por ejemplo, hablamos sobre la educación pública, pero en otros momentos y en otras oportunidades podemos hablar sobre otros temas, podemos hablar sobre distintas otras aristas que se derivan de este gran tema que es la educación. Así que muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias, Mario, Magdalena, Alex, porque da gusto, de verdad que da gusto. Nosotros, por lo menos, ya acá hablo en nombre de los dos, de Alex y de mí también, que estábamos emocionadísimos porque son instancias con grandes personajes, con personajes que saben mucho, y que son diálogos que se deben dar porque somos las nuevas generaciones. O sea, yo creo que existe una generación que tiene mucho que enseñar y existe una generación que tiene mucho que aprender. Y nosotros somos esa generación. Por lo menos desde el MIES estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de enseñanza, de verdad. Yo espero, y con esto ya voy finalizando porque me podría extender mucho más y en honor al tiempo ya debemos ir cerrando porque nos pasamos un poco, no diría un poco, nos pasamos bastante, pero es porque la conversación da para mucho, pero espero que no sea la última vez que los podamos tener acá en el MIES. Así que yo creo que vamos a estar en contacto, ¿eh? Yo creo que sí o sí vamos a estar muy prontamente en contacto. Así que agradecerle también a acá los participantes y agradecerles a ustedes. Muchísimas gracias. Saquen las fotos. Sí, Están ahí preguntando en el chat. sí, pero no podemos hacerlo porque este Zoom no nos permite subirlo, pero que sepan que hay una gran cantidad de personas, en algún momento llegamos a ser más de 100. Actualmente hay 56 panelistas, así que muchísimas gracias a ustedes y pronto nos estaremos viendo. Chao, chiquillos. Chao, muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Mario, qué Chao. gusto Estén muy verte. bien. Chao, Mariana y Mario. Siempre iluminador, lo mismo Magdalena, gracias. Mariana, Que chao. estén muy Mariana. bien. Chao, chao, Sebastián, y Nos gracias, estamos Alex. viendo. Buenas noches. Chau. Chao, Alex. Estén bien.